amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, pasa a ustedes. Ocupen su lugar. Pónganse cómodos, pero no tanto. Me dijo el pastor, no termines de predicar hasta que yo vuelva, así que lo lamento. Así que espero que hayan traído café y galletas porque vamos para largo. No es cierto, esta prédica la vamos a partir en dos. Esta vamos a hacer la primera parte y dentro de 8 días culminamos. Y antes de entrar en materia me gustaría preguntar, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Ustedes creen que Dios se equivocó al momento de crear todo lo que vemos? ¿Cuántos creen que la Biblia es suficiente? Ahí ya no escuché muchos amén, pero la Biblia es suficiente para todo y para todos. Y el tema de esta tarde es la masculinidad y la feminidad bíblicas. Y vamos a entrar en temas punzantes y más para las amadas hermanas. Y también para los varones, no se crean que los varones salimos bien librados de todo esto. Ya nuestro hermano Arturo en la parte de los varones ya nos daba una raspada de cuán egocéntricos somos como varones. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 1 y 2 nos dan un panorama muy grande de lo que fue la creación. Si quieren verlo así, Génesis capítulo 1 es como ver el planeta Tierra, todo el globo terráqueo en todo su esplendor. Y Génesis capítulo 2 es como la guía Roji, viendo más a detalle algunas cuestiones. Es el mismo relato, pero uno es a grandes rasgos y Génesis 2 es un poco más detallado, lo que pasó más que nada en el 6º día. Génesis capítulo 2, verso 23. ¿Me acompañan? Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. ¿De dónde nace la preocupación de poder reafirmar o apuntalar estos conceptos? El suicidio es la principal causa de muerte entre hombres de 20 y 45 años y es todavía 3 veces más frecuente que los accidentes de tráfico. En Europa, mis hermanos, se suicidan 4.9 mujeres de cada 100,000 habitantes y 20 hombres mensualmente. ¿Quiénes son los que optan más por el suicidio? Los hombres. La mujer se suicida un promedio de 5 mujeres contra 20 mensualmente en Europa. En América Latina se suicidan 2.7 mujeres y 9.8 hombres. ¿Y qué creen? Estos son países primermundistas, como comúnmente se les llama. ¿Ustedes me creerán que en los países tercermundistas, como África, no existe el suicidio? Cosa extraña, pero solamente ocurre en países en primer y segundo, como así le llaman, en clasificaciones. Pero en los países tercermundistas no existe el suicidio, países como África, países pobres que tal vez en nuestra vida hemos escuchado su nombre o tal vez su capital. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué justamente es lo que pasa aquí en nosotros? La sociedad marca que la religiosidad o la religión ha marcado ciertas normas, que el hombre debe de seguir. Normas como que los hombres siempre son los fuertes, son los racionales,
Son los dominantes, son los autónomos, son los independientes, activos, competitivos, poderosos, invulnerables y positivos. Esas son, entre comillas, las normas que la sociedad dice que la religión estipula que tú debes de cumplir como hombre. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Entonces, un hombre, cuando entra en una etapa de tristeza, mayormente es cuando se queda sin trabajo, cuando tiene problemas financieros y cuando no tiene dinero, es cuando toman estas salidas rápidas o salidas fáciles, en la cual ellos se sienten impotentes, se sienten quebrados, se sienten que no sirven, se sienten inútiles y por eso optan por esta salida. Entonces, nosotros entendemos que Dios nos diseñó de una manera, pero en nuestra actualidad, tanto el hombre como la mujer hemos perdido el norte, hemos perdido la brújula de cuál era nuestra responsabilidad masculina y cuál era nuestra responsabilidad femenina. Y nosotros podemos decir que, bueno, es que esto es lo que el hermano piensa, es que esto es lo que el hermano cree, pero no es así. La sociedad dice que nosotros nos definimos por ciertos patrones. Esta es la visión social. Esta visión social dice que el sexo solamente es algo biológico, es algo que tiene que ver con los cromosomas, es algo que tiene que ver con la anatomía, con las hormonas, con la fisiología. Eres hombre o mujer. Pero nosotros hemos detectado que cerca de 30 años atrás empezó a incluirse una palabra que se llama género. Y ellos dicen que ahora el género es algo construido psicológicamente y socialmente, que esto es una autoidentidad, es decir, yo me defino como yo quiera definirme, tiene que ver con mi comportamiento, con mi forma de vestir, con mi apariencia, con todo lo que yo siento. Entonces ya no solamente existe dos solos géneros, como lo que hemos visto que es varón y hembra, sino ahora es masculino, femenino, neutral. Ahora hay transgéneros y un montón de formas más que se ha distorsionado. Pero también ahora no solamente es el ser transgénero, ser masculino, ser femenino, ser inter, no sabemos cuántos más habrá. Ahora también se define por la orientación sexual. Eres heterosexual, eres homosexual, eres bisexual, eres pansexual o todo lo que pueda existir. Y si esto no les preocupa o no les llama la atención, mis hermanos, hay países en Medio Oriente que la pedofilia ya es algo aceptado por la ley. ¿Se imaginan cuando esta ideología llegue a nuestra Latinoamérica? Países latinoamericanos han aceptado ya la zoofilia como parte de algo, como una preferencia sexual, ya no es una disforia, ya no es un trastorno mental como la Asociación de Psicología Americana lo consideraba en 1970. Ahora ya es algo tan natural, porque es una preferencia sexual, porque es mi autodefinición. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué es lo que nos está pasando? Entonces, de acuerdo con esta forma de pensar secular, la propia identidad personal, que es lo que incluye esta parte del género, ya solamente depende de mi comprensión psicológica, ya no depende de mi biología, ya no depende de mi anatomía, ya no depende de mis cromosomas, depende de cómo yo me siento y cómo yo me considero. Y si usted no ha hojeado, todavía los que tienen hijos en primaria o secundaria, los libros de texto de sus hijos, entonces créame que está dormido ante una avalancha, ante una realidad que nos está absorbiendo y que nos está invadiendo como no tienen idea. Yo me espanto de ver los libros de texto de mis hijos, digo, esto yo lo vi hasta la secundaria. ¿Cómo es posible que ahora ya permitan todo esto? Y esto, como ya se ha dicho en algunas ocasiones anteriores, es una agenda que todos los países que pertenecen a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial, tienen que cumplir antes de 2030.
Todos estos países deben de incluir esto ya en su agenda, sí o sí, si quieres pertenecer al Fondo Monetario Internacional. ¿Quieres que el FMI te siga aportando dinero y préstamos para tu país? Cumple con todo lo que te estamos pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Desde cuándo nosotros perdemos esta visión de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer? A veces, mis hermanos, nosotros nos vemos en el día de hoy con adolescentes prolongados. ¿Qué es un adolescente prolongado? Este adolescente prolongado son aquellos hombres que ya no salen de casa para establecer una familia. ¿Para qué molestarse con tener una esposa y una hipoteca que pagar cuando puedes vivir en el sótano de tus padres, jugar videojuegos, comer comida chatarra, festejar cada fin de semana? ¿Para qué preocuparte si sabes que mamá te va a dar de comer en la boca? ¿Le suena conocido? ¿Le suena parecido de que hoy encontramos adolescentes o jóvenes que dicen, de loco me voy a casar antes de los 30? Y eso tal vez sería un tema, lo vamos a ver en los matrimonios, ¿a qué edad es conveniente tener hijos? Y por qué muchas de las enfermedades que adoptan nuestros hijos, la culpa la tenemos los hombres. Pero esto lo vamos a ver en la parte de los matrimonios en el mes de marzo. Sería genial que algunos jóvenes que ya están prósperos a casarse estuvieran en esa plática. Pero hoy tenemos adolescentes prolongados. Yo hacía burla con algunos de mis sobrinos que nos llevamos fuerte y les mandaba una imagen que el joven ya les decía, mamá, ¿puedo salir? Y la mamá le contestaba, ya tienes 25, ya ni deberías de volver. ¿Por qué? Porque así fuimos educados en aquel entonces. Hoy los adolescentes, hoy los jóvenes le tienen miedo al compromiso, le tienen miedo particularmente a ejercer su masculinidad, y las mujeres, las señoritas, tienen miedo a ejercer su feminidad. Porque es más factible y es más fácil quedarme en casa en el sótano y saber que mamá me va a gritar cuando está la comida. Es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es la masculinidad bíblica? ¿A dónde vamos a recurrir con este tema de la masculinidad bíblica? ¿A dónde tenemos que recurrir? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque creemos en la suficiencia de las escrituras. Porque creemos que las escrituras y la Biblia es suficiente para cualquier tema y cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Entonces, nosotros nos acercamos justamente a esta verdad bíblica porque en ella, mis hermanos, encontramos el aprendizaje de lo que la palabra de Dios dice realmente. Si nosotros buscamos ayuda en otros lugares, pueda que nos confundan, pueda que cause cortocircuito en nuestra cabeza con lo que hemos escuchado, con lo que creemos. Pero si nosotros corremos a la Escritura, nos amparamos en el consejo de los ancianos, nosotros podemos entender lo que Dios quiere y tiene para nosotros. ¿Dónde nace todo esto? En la creación, mis hermanos, de Génesis capítulo 1, muchas personas se amparan en dos visiones. La primera visión de ellas es el igualitarismo. ¿Qué es el igualitarismo? Aquí muchos liberales van a coincidir, porque el igualitarismo cree que Dios forjó a los hombres y a las mujeres como iguales en todos los aspectos. Punto final. Ya no hay discusión. El igualitarista cree que Génesis capítulo 1, 26 y 27 no hace ninguna distinción entre la mujer y el hombre en la medida de que ambos están igualmente hechos a la imagen de Dios y ambos tienen la responsabilidad igual e indiferenciada de gobernar sobre su creación. Por un lado, igualdad de esencia o de ser. Por otro lado, igualdad de función o de rol. ¿Ustedes creen en esta postura? La segunda postura, que se cree en base al creacionismo,
que somos complementaristas. El complementarismo, mis hermanos, sostiene que el hombre y la mujer fueron creados por Dios como iguales en dignidad, valor, esencia y naturaleza humana, pero también distintos en el rol. Entonces, en Génesis capítulo 2, al hombre se le da la responsabilidad de una autoridad amorosa sobre su esposa y la mujer debía ofrecer una ayuda voluntaria, alegre y sumisa al hombre. Ya no nos gustó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde hace 30 años se nos ha educado que la palabra sumisión tiene que ver con esclavitud. ¿No lo ven así? ¿No se nos ha enseñado en todas las películas hollywoodenses que la palabra sumiso, sumisa, sumisión tiene que ver con esclavitud, con ataduras, con alguien que está encima de ti, que tú no tienes voz ni voto? Pero eso no es lo que la Biblia dice. Reitero, Génesis 2 nos dice que la responsabilidad del hombre es una autoridad amorosa sobre ella. Pero la mujer debiese ofrecer una ayuda voluntaria, alegre y sumisa. Hay mucho silencio. Génesis 1, 26 y 27 nos deja claro que los hombres y las mujeres son igualmente creados a la imagen de Dios. Y lo reiteramos, en dignidad, valor, esencia y naturaleza humana. En eso somos iguales. Pero los roles son distintos. Y muchos decimos, no, es que fue gracias al pecado que los roles cambiaron o los roles fueron asignados de distinta manera. Y eso no es así. Recuerden que dice Génesis 1:28, dice, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la postura de los padres de la iglesia, la postura más cercana a la Biblia es ser complementarista. Somos complementarios. Y al punto que somos complementarios, mis hermanos, nosotros entendemos que nuestros papeles no están en lucha, no están en contraposición, nuestros papeles se complementan entre sí. Pero aquí es donde entramos nosotros en materia. ¿Qué quiere decir esta parte de que fuimos creados a imagen de Dios? ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? En primer lugar, encontramos aspectos estructurales. ¿Quiénes somos? ¿Qué identidad tenemos? Entonces, el verso 26 de Génesis nos dice que somos creados según a la semejanza ¿de quién? De Dios. Estructuralmente, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos creación de Dios. No somos como los animales, porque cada persona tiene un alma y esta alma es pensante, es alma racional. Entonces nosotros podemos pensar. Y en esta parte de que nosotros podemos pensar, somos semejantes a Dios, porque Él también piensa, Él también ejecuta, Él es el arquitecto de toda la creación. Entonces, este aspecto estructural es la base de quiénes somos y cómo nos definimos en esta parte de a imagen de Dios. Pero esta parte de imagen de Dios también nos da un aspecto funcional. Este aspecto funcional es lo que estamos llamados a ser. Verso 26 de Génesis dice señorear. Verso 28, fructifiquen y multiplíquense, hinchen la tierra y sojúzguenla y señoreen. Entonces Dios ya está dando aquí lo que estamos llamados a hacer. Sojuzgad la tierra. ¿De quién es la labor? ¿Solamente del hombre? No solamente del hombre, es también de la mujer. Y por último, somos seres relacionales. Siempre estamos viviendo en una relación. Varón y hembra los creó. Y en esta relación, nosotros vemos que el hombre no debía estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios es un Dios relacional y también nosotros vemos que Dios se relaciona entre sí con su Hijo. ¿Quién es mayor, el Padre o el Hijo? ¿Quién es mayor, el Padre o el Hijo?
El Padre. Ahora, ¿en algún momento el Hijo intentó usurpar o ha intentado usurpar el lugar del Padre? Jamás. Inclusive cuando le dijeron en alguna ocasión, Maestro bueno, él dijo, no me llames bueno, solamente hay uno, nuestro Dios y Padre. Él es bueno. Imagínense el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, de la misma esencia, del mismo valor y de la misma importancia, tomando su rol, tomando su lugar, servicial, sacrificial, siendo sumiso, y dice en la carta a los Filipenses, yendo hasta la muerte y en una muerte de cruz. Se despojó de sí mismo. Y esto nos dice mucho a nosotros. En ninguna parte de la Biblia, varones, nos dice que los hombres somos más a imagen de Dios que las mujeres. En ninguna parte, no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, están torciendo la Escritura como el diablo. Pero no lo van a encontrar. No somos más a imagen de Dios que una mujer. Somos iguales relacionalmente, en esencia, en valor. Somos iguales unos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entró el pecado en el mundo. Y este pecado quebranta y pervierte todo el diseño, distorsiona todo el diseño de Dios. ¿Quién pecó primero, el hombre o la mujer? La mujer. Ahora, no es porque la mujer fuera más factible quebrarla o seducirla. Satanás tentó primero a la mujer porque justamente es la mujer la que equilibra el liderazgo del varón. Entonces, al quebrar el liderazgo del varón, ¿qué es lo que iba a pasar con Adán? Iba a ser mucho más fácil que él cediera que si la serpiente hubiese tentado primero a Adán. Entonces, Génesis 3 nos muestra que esta distorsión afectó también los roles. Y en esta parte, mis hermanos, Dios aún muestra su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de nuestra imperfección, sigue siendo su gracia tan firme y amorosa como lo fue al momento de crear a Adán y a Eva. Porque ambos fueron creados divinamente. Aunque la mujer fue sacada de la costilla del varón, ¿cómo fue creada? Inclusive el mismo Adán tuvo que ser dormido. El mismo Adán no tuvo que ver, hablando acerca de que fue actor presencial, verlo con sus dos ojos, en cómo Dios creó a la mujer. Dios tuvo que dormirlo, ponerlo en estado de coma por algunos momentos y tomar la costilla y divinamente crear también a la mujer. Entonces, nosotros vemos que la caída, mis hermanos, afectó particularmente todo. Todo sin excepción. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Contra quién fue el Señor cuando empieza a confrontarlos? ¿Contra quién fue? ¿Contra Eva, que pecó primero? No, fue contra Adán. ¿Y por qué fue contra Adán? Porque Adán era el responsable, Adán era el líder, Adán era el que tenía que responder por su familia, el que tenía que responder por su matrimonio. Entonces Adán es llamado a cuentas. Adán escuchó a su mujer escuchó a la serpiente y ninguno escuchó a Dios. ¿Les suena parecido? ¿Ha pasado algo así en su vida matrimonial? Que le echamos la culpa a la mujer. Y que la mujer le echa culpa, ¿sabrá Dios de dónde sacan tantos justificantes? Pero particularmente en este caso, como nosotros lo estamos viendo, ninguno escuchó al Señor. Entonces, nosotros vemos en esto, mis hermanos, que Dios en su misericordia nos ofrece una redención. Ya la caída afectó todo, ya la caída afectó particularmente nuestro rol como varón, como parte masculina, nuestro rol como parte femenina. Ahora viene la redención. La redención es la manera en la cual Dios entra en rescate de su obra. Entonces,
nosotros vemos que la obra de Cristo no elimina las distinciones de los roles, sino que las redime. Entonces, el mismo Jesús, haciendo referencia a Génesis, cuando toma la parte de que en un principio no fue así, hablando acerca cuando le preguntan del matrimonio, porque él habla acerca de este rol. Un rol en el cual el hombre es el responsable y la mujer es complementaria. La mujer por eso fue llamada ayuda idónea. Inclusive al varón le fue dado el permiso de ponerle nombre a su esposa. ¿Cómo le llamó? Varón. Él puso el nombre de su esposa. Entonces, encerrando todo esto, mis hermanos, nosotros entendemos que el hombre y la mujer están hechos igualmente a la imagen de Dios y por tanto comparten el mismo valor, la misma estimación, la misma dignidad y la misma importancia delante de Dios. Pero sin embargo, aunque comparten la misma esencia, hay un rol distinto. Cada uno cumple un rol distinto. Entonces, Génesis 3 nos da las diferencias de este rol, y este rol no solamente es el resultado pecaminoso de la caída. Entonces, la caída no borra y tampoco la redención borra los roles. La redención únicamente lo que hace es redimir. La redención únicamente lo que hace es llevarnos al foco exacto donde nosotros debemos estar. ¿Por qué es importante que nosotros definamos y entendamos, mis hermanos, que nuestro rol de masculinidad y feminidad van en contra de los vientos culturales del constructo social del género? ¿Por qué van en contra? Porque el constructo social del género atenta contra el diseño divino de Dios. Por eso yo les hacía preguntas. ¿Creen realmente que Dios es soberano? ¿Creen realmente que Dios es todopoderoso? ¿Creen realmente que las Escrituras no se equivocan? Porque una cosa es decir, sí lo creo, y vivencialmente es rechazarlo y decir, como que no. Sí, pero no. Y ese sí, pero no, estás yendo en contra de la voluntad de Dios y te estás convirtiendo y ganando un enemigo con el cual no quieres pelear. Entonces, el constructo social nos dice que el género no es algo dado, sino es algo plástico, es algo moldeable, es algo que tú puedes malear como tú quieras. Y hablábamos hace rato de disforia. ¿Saben qué es lo contrario de la disforia? La euforia. Varones, si tú no estás eufóricamente ansioso por ejercer tu masculinidad bíblica, hermana, si usted no está eufórica por ejercer su feminidad bíblica, vivimos en una disforia. Y esto lo dejamos de tarea. Entonces, la Biblia no está de acuerdo con el constructo social. El género no es un constructo social, el género es un constructo divino. Varón y hembra los creó. Y por ende es hermoso, porque Dios lo creó, Dios lo formó, Dios lo hizo. Compartimos esta humanidad en común con iguales valores, pero no en roles idénticos. Cada uno de nosotros tenemos roles distintos. Entonces entramos en la parte de los fundamentos para una masculinidad bíblica. Acompáñeme a Génesis capítulo 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Aquí es antes de la caída. Pongámonos en el contexto, es antes de la caída. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda correcta para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre aún. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán cuando la vio: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Aquí en lo que acabamos de leer está desglosado todo el rol varonil. ¿Qué tiene que ejercer el varón? Primera, debe de ejercer una autoridad y una responsabilidad. Varones, ¿cuántos somos irresponsables? 1, 2, 3 y como 20 mentirosos que no levantan la mano. Solemos ser irresponsables. Solemos ser a veces... Los hombres, de verdad, nunca nos manden al súper solos. De verdad, hermanas, nunca nos manden solos. Siempre llevamos de más por si las dudas. Es que lo vi en oferta. Es que era, paga 10, llévate 12. Está en oferta, me lo voy a llevar. Somos así. Solemos ser irresponsables. Pero el varón debe de ejercer una autoridad y una responsabilidad. Y esa autoridad y responsabilidad, mis hermanos, es de que el hecho de que Dios designó al hombre para algunas labores, esta autoridad y responsabilidad no solamente es con su trabajo, que ahí particularmente los solemos pulirnos, solemos hacer un buen trabajo, solemos venir a la iglesia y pintar impecablemente, cosa que no hacemos en casa. Entonces, esta autoridad y responsabilidad es con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestra ayuda idónea. Entonces, Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre estaba escondido entre los arbustos, esperando que Dios no lo viese. Y como el responsable es Adán, porque lo había puesto como líder, lo manda a llamar y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre es responsable porque él es la autoridad. Y en esta autoridad, mis hermanos, nosotros debemos de ejercerla sabiamente. Entonces, en la caída, nosotros vemos cuestiones implícitas. En Génesis capítulo 3, versos 16 a 19, le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este versículo, mis hermanos, no está dando roles diferentes, está diciendo que los roles que ya están establecidos ahora están corrompidos. Porque esta no fue la cuestión cuando les dijo en Génesis 1 que tuvieran hijos, que hincharan la tierra. Después de la caída les dice: ahora te va a doler tener un hijo. Justamente Eva tendría que rendir cuentas, pero Adán es el que tiene la responsabilidad final, porque en Adán estamos representados toda la raza humana. Por eso cuando veíamos en la mañana: por cuanto todos pecaron, Pablo está diciendo: por cuanto Adán pecó y en él estamos representados, todos somos considerados pecadores. El hombre está llamado a ser autoridad y está llamado a ser responsable. Pero también el hombre está llamado a trabajar y está llamado a vigilar. Reiteramos, el hombre no solamente trabaja en las cosas, sino también trabaja en las personas, porque según Efesios capítulo 5, los esposos están llamados a nutrir a sus esposas. Los dedos de un hombre deben estar acostumbrados a trabajar el suelo del corazón humano. Amado varón, ¿estás trabajando el suelo del corazón de tu esposa? ¿O solamente estás dejando que la vida continúe sin que tú asumas la responsabilidad de tu autoridad? Debes de trabajar, debes de vigilar. Entonces, trabaja el corazón de tu esposa, pero también vigila el corazón de tu esposa. Esta palabra en otras versiones se usa para referirse a los soldados, pastores y sacerdotes, incluso a Dios mismo, que Él vigila a su pueblo. Pastores, vigilen a su congregación, pastores, vigilen a sus ovejas, sacerdotes, vigilen el cuidado que se tiene en la ejecución del sacerdocio. Los soldados deben de estar vigilantes.
Soldados no pueden dormir cuando les toca hacer guardia, porque para eso están adiestrados. Varones, estamos trabajando y vigilando el corazón de nuestra esposa. Varones están trabajando y vigilando el corazón de aquellas mujeres dentro de la iglesia que están indefensas. Nosotros debemos de encontrar, no fuera, sino dentro de nuestro círculo, este trabajo. Adán se le puso a trabajar en el huerto. ¿Cuál es nuestro huerto? Debemos de trabajar, debemos de estar vigilantes. Nosotros también estamos llamados a un liderazgo servicial. ¿Qué quiere decir este liderazgo servicial? Jesús les dice a los discípulos cuando estaban disputando entre ellos en quién sería el mayor, y les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así ustedes, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Varón, ¿quieres ser el mayor, ser llamado el mayor en el reino de los cielos? Tienes que ejercer un liderazgo servicial. Si no ejercemos un liderazgo servicial, estamos siendo tiranos. Estamos siendo personas que creemos que como mi mujer es sumisa, yo no me debo de esforzar en alcanzar el control de la televisión. O que ella siempre me tenga que hacer el desayuno o la cena. No, también lo pueden hacer ustedes. También podemos lavar en algunas ocasiones los trastes, si no es que también podemos hacer tratos. Podemos hacer actividades que también nuestras manos están capacitadas para hacer. ¿O sus manos no saben hacerlas? Un liderazgo servicial es justamente ese punto en el cual Jesús nos enseña que liderar es servir. Y si nosotros no queremos servir, mis hermanos, si solamente querés ser servidos, créeme que no hemos entendido nada de lo que es ser cristiano. La masculinidad, mis hermanos, tampoco se trata principalmente de habilidades. Es que el hombre es muy hábil con las manos para hacer muchísimas cosas. La mujer también lo es. La mujer también es hábil para muchísimas cosas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener esta mente, una mente de Cristo, hablando acerca del servicio. La Biblia define la masculinidad con el carácter. El carácter, mis hermanos, no es alguien que tiene un mal genio o un mal temperamento. Eso es otra cosa. El carácter es ser una roca. Jesús dijo en alguna ocasión, tu hablar sea sí, sí, o no, no. Eso es tener carácter. Entonces, nuestra masculinidad se define principalmente con nuestro carácter. Y no un carácter como un temperamento malo, sino tener un carácter humilde, que toma iniciativas, que absorbe riesgos, que se sacrifica, que es responsable, que es generoso, protector, amoroso y que es como Cristo. Varones, este es nuestro carácter, humilde, que es propositivo, que toma riesgos, que es amoroso, que es protector, que es generoso, que somos cada día como Cristo. ¿O seguimos adoptando todo lo que se nos enseñó con nuestros padres, con nuestros abuelos, con lo que hemos visto en Hollywood, con lo que hemos visto en la televisión? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo? Entonces, en este punto, entendemos, mis hermanos, que la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad. Esta responsabilidad es benevolente. ¿Para qué? Para liderar, proveer, proteger. ¿Proteger a quién? A las mujeres, de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. El hombre, mis hermanos, está llamado a liderar. Debemos de ser buenos líderes. Entonces, ser un hombre es recibir con agrado el manto de la responsabilidad. Y este manto de la responsabilidad se va en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de los demás. Entonces,
Mi masculinidad, mis hermanos, no tiene solamente que ver con mis habilidades o con lo que yo pueda hacer o con mis ideas preconcebidas. La responsabilidad, mis hermanos, es un patrón de iniciativa. ¿Se acuerdan cuando los hombres eran los que cortejábamos? Y al día de hoy vemos lindas señoritas siendo cortejadas por mujeres llenas de mucha testosterona. El hombre es el que debe de tomar la iniciativa. El hombre es el que en el momento del noviazgo es el que debiese de pagar la cuenta. El hombre es aquel que debe de cuidar. El hombre es aquel justamente que acepta la carga de la última palabra en los desacuerdos entre el líder y el dirigido, pero no está de presumido por haberla usado, esta palabra de responsabilidad y de ser un líder para con los que él tiene detrás de ellos. Entonces, mis hermanos, este liderazgo está cargado de arrepentimiento y de humildad. ¿Está cargado así nuestro liderazgo, mis hermanos? De arrepentimiento y de humildad. El hombre también provee. Aquí no estamos haciendo a un lado a aquellas mujeres que también proveen, pero permítanme llegar a la parte de la feminidad. Primera de Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre es proveedor, porque el hombre refleja la provisión de Dios de todo lo que necesitamos para nuestra vida y nuestra piedad. Amada iglesia, ¿Dios provee sus necesidades? Sé que sí, si no, no estaríamos aquí. Si Dios provee y es capaz de proveer nuestras necesidades, varones, nuestra labor es también proveer. Pero no nada más proveer, sino también nuestra labor es proteger. Dios les condena a los pastores de Israel en Ezequiel 34 por no proteger sus ovejas. Nuestra labor también es proteger. Varones, si tú vas de la mano con tu esposa, vas en la calle y se acerca a alguien y violenta a tu esposa, ¿tú te vas a esconder detrás de tu esposa? Y diciendo como Dios me dijo que yo tengo que ser pasivo y que tengo que ser sencillo como una paloma, pues aquí me quedo. ¿Cuál es nuestra labor? Instintivamente, mis hermanos, la labor del ser humano, hablando acerca del hombre, es proteger a la mujer. En un experimento social que se hizo, 2 jóvenes estaban viendo acerca de esta diferencia. En la primera escena, el hombre está violentando a su chica y la está empujando y la tiró y la empieza, obviamente, en la escena, y todo mundo se abalanza en contra del chico. Lo levantan y casi lo quieren golpear, y ya cuando ven que sí lo iban a golpear, diciendo, calma, estamos haciendo un experimento social. Y ocurrió al revés. Ahora la chica es la que estaba violentando al hombre, ¿y qué creen que pasó? ¿Qué habrá hecho? No, pues ya le cacharon algo, o algo habrá hecho, o algo le habrá dicho. Y nadie se metió. Porque nuestro instinto masculino es proteger. Y esto lo vamos a hacer de verdad hasta con personas que no conozcamos. Si nosotros vamos a un lugar donde hay mucha gente y vemos que una mujer necesita ayuda o necesita algo, el hombre es el principal que va a ofrecerse para poder ayudar. Por eso la mayoría de las mujeres prefieren entrar al vagón de los hombres, porque es más probable que un hombre le ceda el asiento a que si van solo en el vagón de las mujeres, porque ahí no me paras. Y más si voy con mis 20 bolsas, menos me vas a parar. Porque es algo instintivo de nosotros. Esta protección es lo mismo que Cristo hizo con su esposa. Él se interpuso entre Dios y nosotros para absorber la ira de Dios. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Ser esos protectores que absorban algún daño que nuestra esposa pueda recibir.
¿A quién debemos de proteger? Justamente a las mujeres. No porque la mujer sea débil, sino porque es nuestro instinto, porque así nos diseñó Dios. Hermanas, déjenos protegerles. No porque creamos que son débiles, sino porque es nuestra función, porque está en nuestro chip, porque así fuimos diseñados. Entonces, los hombres deben de liderar y amar a las mujeres en formas de que glorifiquen a Dios. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? En formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Entonces, mis hermanos, nosotros vivimos en una cultura que sobresexualiza todo. ¿Han escuchado hablar a mujeres que son mal llamadamente, como les comentan, feminazis? Feminazis son aquellas mujeres que cualquier cosa que termine en él o en o en algo que tenga que ver con descripción masculina, diciendo, ¿y por qué se tiene que llamar así? ¿Por qué se tiene que llamar enero, marzo, abril? ¿Por qué? Vamos a ponerle el nombre que sea neutral, vamos a ponerle un nombre que sea más cercano al patrón de una mujer. Y esto ocurre, mis hermanos, porque nosotros como hombres hemos perdido la visión, hemos perdido el punto, hemos perdido el foco de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un masculino, de lo que es ser un hombre de Dios. Entonces, nosotros encontramos aquí, mis hermanos, y para ir cerrando este punto, dos hombres. Uno que se llama Adán, y este primer Adán fue creado para administrar la creación de Dios, para proporcionar liderazgo a su esposa, obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Fracasó. Pero el segundo Adán fue un hombre perfecto que sirvió sacrificialmente, usó su autoridad para el bien, dio su vida por su esposa y obedeció completamente los mandamientos de su padre. ¿Con cuál nos quedamos? Varones, ¿con cuál nos quedamos? Mujeres, ayúdenos a ser varones masculinamente bíblicos. Ayúdenos también, porque esto es parte de cada uno de nosotros. Y rápidamente quiero tocar esta parte de la feminidad bíblica. Ya escuché algunas objeciones, pero lo dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer, cuando se somete a su marido, se está sometiendo al Señor. Amadas hermanas, ¿quieren someterse al Señor? Amadas hermanas, ¿quieren someterse al Señor? Sométanse a sus maridos. Ya no me gustó. Nuestra labor es igual de importante y igual de delicada, mis hermanos. Porque en nuestros hombros está y descansa su fe. No porque nosotros la hayamos provocado, pero a nosotros nos van a pedir cuentas de nuestra esposa y de nuestros hijos. Así como Adán fue llamado a cuentas en el huerto, tú, varón, serás llamado delante del trono a rendir cuentas sobre tu familia. Entonces, la autoridad del varón no es definitiva, es delegada y es parcial. Cuando ella se somete al liderazgo del marido, está siguiendo a Jesús. Esto no es fácil. ¿Por qué creen que no es fácil? Porque su marido no es perfecto como lo es Cristo. Pero si eres una esposa, uno de tus hechos regulares de formas de adoración es someterte a tu marido como te sometieras a Cristo. Pero esto es difícil. ¿Por qué? Porque después de la caída, mis hermanos, la mujer ha procurado vehementemente usurpar el rol que le corresponde al varón. Es algo producto de la caída. Pero, amada hermana, justamente es por esto el detalle de la redención, porque en la redención
tu paciencia y tu perdón hacia tu marido, incluso cuando él también se equivoca, es parte de la belleza del complementarismo. Es parte de la belleza de poderse complementar. Y tal vez no nos va a alcanzar el tiempo y lo vamos a dejar para la próxima predicación dentro de 8 días. ¿Cuándo es que una mujer no debiese someterse al marido? Bíblicamente hablando. Pero solamente quiero mencionar esto. Si tú eres una mujer soltera, si todavía no estás casada, amada hermana, pero tus padres viven todavía, deberías mostrarles respeto y depende de la dinámica, cómo tengas la relación con tus padres, deberías de confiar en Él. Mayormente si es de la fe, porque Él puede proveerte de liderazgo, protección y dirección, al menos hasta cierto sentido. Amada hermana, si tú no tienes esposo, honra a tus padres. Es la mejor forma en la cual tú puedas ejercer tu feminidad. Amado joven, ¿quieres saber cómo te va a tratar tu futura esposa? Ve cómo trata a sus padres. Amada jovencita, ¿quieres saber cómo te va a tratar a ti? Ve cómo trata a sus padres. Es la misma manera en la cual lo va a hacer contigo. Las mujeres solteras de nuestra iglesia, jóvenes, viudas, madres solteras, deberían mostrar confianza y respeto por los hombres de nuestra congregación, particularmente por los solteros. Esto podría hacerse al permitir que esos hombres te acompañen, te sirvan en formas prácticas sin que eso violente la santidad de cada uno. Encuentren maneras de ayudarse mutuamente, porque esto fortalece el ministerio de cada uno de ustedes. Muestren respeto al momento de hablar de ellos, pero también, hermanas, muestren respeto en su forma de vestir. Ayúdenos, mis hermanas. Mujeres de la iglesia y los ancianos. Mujeres deberían de confiar y tener un deseo por la dirección de los pastores y los ancianos de la iglesia. Deberían tener ese respeto al pedir un consejo, al pedir una ayuda por los ancianos y el pastor de la iglesia. No importa si eres una mujer que trabaja fuera de casa. Si el Señor te llama a mostrar honor y respeto a los hombres que se encuentran a tu alrededor, independientemente de que seas la directora de una empresa o simplemente seas una pasante, tu deber es mostrar honor y respeto a través de la forma en que hablas con los hombres que te rodean, de la manera en cómo te diriges a ellos y los tratas, porque si tienes esa clase de liderazgo, si tienes esa clase de feminidad, honrarás a Cristo con tu vida. No importa dónde estén, no importa la situación en la cual ustedes se encuentren, mis hermanas. Honren al Señor. No importa si no tienen un cónyuge, no importa si no tienen un esposo. Honren a la figura masculina que Dios ha puesto, porque nosotros tenemos que entregar cuentas. Y con esta parte quisiera culminar, ya que nos faltaron todavía algunos aspectos, 4 aspectos de Proverbios 31, que son buenos y hay que resaltarlos acerca de la mujer virtuosa, y es con lo que continuaremos dentro de 8 días. Y cerramos solamente, mis hermanos. Un predicador dijo en una ocasión que a los hombres se nos dio un diamante en bruto, tenemos que pulirlo. A las mujeres se les dio un bruto sin diamante, hacen lo que pueden. Más allá de la risa, más allá de todo esto, mis hermanas, ayúdenos, porque su sumisión amorosa, alegre y contenta nos ayuda a nosotros también a forjarnos una autoridad, a forjarnos esa responsabilidad, a forjarnos el protegerles, el servirles amorosamente y sacrificialmente. Estamos viviendo, mis hermanos, en una época muy difícil, en una época donde los niños están perdiendo la identidad. Un niño todavía puede jugar con tacones y el labial de mamá hasta los 7, 8 años. Después de eso, hay que preocuparnos si es que sigue con ese patrón. Los niños definen su identidad
acerca del masculino y femenino hasta los 7 u 8 años. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado porque tenemos un mundo que nos está bombardeando. Tenemos un mundo que ya no le importa mostrar anuncios subidos de tono a las 6 de la tarde cuando los niños están viendo una caricatura. Ya no les interesa. Antes había restricciones, hoy ya se han destapado con todo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el mundo está intentando meternos a nosotros. Varones, ejerzamos nuestra responsabilidad, ejerzamos nuestro liderazgo, ejerzamos nuestro sacrificio hacia quien nos tocó proteger. Amadas hermanas, ayúdenos también, porque no podemos solos, porque por algo son ayudas idóneas. Y entre 8 días culminaremos esta parte, porque no todo está perdido, amadas hermanas, no todo está perdido. Al contrario, tienen un papel y un rol muy importante en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que usted se esté desenvolviendo, tiene un papel muy importante. Porque Dios le hizo con un rol distinto y con un rol muy especial, aún superior al del hombre. Pero en este punto, mis hermanos, queremos resaltar esto. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque vemos casos allá afuera. Pero cuando llegue a nuestra casa, cuando llegue el punto de decir, ¿qué haría yo si tuviera un hijo homosexual? Tal vez el nudo en la garganta se nos tragaría aquí y decíamos, no lo sé. Y la responsabilidad es nuestra. Es porque hemos dejado de ser masculinos, de ejercer nuestra masculinidad. Y también, hermanas, hemos dejado de ejercer nuestra feminidad de una manera bíblica. Y ya no tenemos hijos piadosos. Ahora solamente tenemos hijos que van obligadamente a la iglesia, pero no son hijos piadosos que realmente quieran amar al Señor. Lo aman porque me lo obligo a venir. Y esa no es la cuestión. Ese no es el resultado. Eso no es lo que Dios espera de nuestra paternidad que tenemos que ejercer como hijos de Dios. Paz a ustedes.